Esta actividad tuvo como finalidad promover un espacio en el que niños, jóvenes, padres, autoridades y maestros convergieran y articularan experiencias para la motivación de los saberes ancestrales y el realce de los valores culturales. Todo lo que como ellos cuidan sus crías, sus pertenencias, sus costumbres, como ellos las saben cuidar, sus frutos, porque son diferentes costumbres. Allá donde yo vivo no son las mismas costumbres de aquí. ¿Qué quiere pues? He aprendido cosas que no son de mi lugar, como que son ellos y de qué lugares vienen. Con la titulación la boquilla cambiará. Con la titulación la boquilla cambiará. Yo sé que poner en el agua y muchas cosas más. Yo sé que poner en el agua y muchas cosas más. Nosotros podemos conocer diferentes culturas, enseñar la nuestra. Podemos conocer diferentes tradiciones, enseñar la nuestra, que ya de eso se trata la escuela, de llegar a una parte y además de nosotros aprender de esas culturas, nosotros también enseñar lo bueno que nosotros tenemos y aquellas tradiciones que nos dejaron nuestros ancestros. Entonces el intercambio entre los niños afro y los niños guayú ha sido muy positivo, porque creo que la primera enseñanza es el respeto a la diversidad cultural de la nación. Yo creo que eso es algo que nos ha faltado como colombianos, y es entendernos como un país diverso y respetarnos de esa manera.